La tarde de marzo se había vuelto decididamente fría cuando la enfermera Edith Green hizo rodar su bicicleta a través de la puerta de la vicaría. Era una mujer de 40 años, grave y capaz, con una especie de rostro que inspiraba confianza en los enfermos y preocupados. En St. Mary Mead, donde había trabajado como enfermera de distrito durante casi 8 años, era tan habitual como las campanas de la iglesia o el jardín de la señorita Marple. La propia señorita Marple estaba instalada en su sala de estar cuando escuchó el chirrido familiar de la puerta. Ella dejó de tejer y se levantó para responder la puerta, porque su criada, Lucy, estaba fuera esa tarde. Mi querida enfermera Green, por favor, pase. Parece bastante congelada. Gracias, señorita Marple. No me quedaré mucho tiempo. Acabo de cambiar el vendaje del señor Clement en la vicaría y pensé en echar un vistazo de regreso. Tomará una taza de té, seguro. La tetera acaba de hervir. La enfermera Green dudó solo un momento antes de aceptar. La verdad sea dicha, sus pies y la perspectiva del viaje de regreso a su alojamiento en casa de la señora Creswell no eran muy acogedores. Ella siguió a la señorita Marple a la acogedora sala de estar, donde un fuego ardía alegremente en la chimenea. ¿Cómo está el pobre señor Clement?, preguntó la señorita Marple mientras servía el té. Mucho mejor, gracias. La herida se está recuperando bien, aunque le he dicho que debe descansar esa pierna una semana más al menos. Los hombres son pacientes terribles, ¿no es así? Siempre queriendo estar de pie y sobre antes de lo debido. De hecho lo son. ¿Azúcar? Un terrón, por favor. Se sentaron en un cómodo silencio por un momento, la luz del fuego danzaba en las paredes. Era el tipo de interludio pacífico que ambas mujeres valoraban en sus ocupadas vidas. Vi a Esther Blackthorne en el pueblo esta mañana, comentó la señorita Marple casualmente. Parecía bastante agitada. La expresión de la enfermera Green se volvió pensativa. Sí, pobrecita. Su suegro es una prueba para ella, me temo. El viejo Jonas Blackthorne no es un paciente fácil, muy exigente y de bastante mal carácter. Lo recuerdo de hace años, un hombre orgulloso, según recuerdo. El orgullo no endulza con la edad, me temo, dijo la enfermera Green con una leve sonrisa. Lo he estado atendiendo por su úlcera en la pierna. Es un caso persistente, pero con el cuidado adecuado debería sanar con el tiempo. Y Esther lo maneja completamente sola. La señora Merton viene por las mañanas para ayudar con el trabajo pesado, pero sí, Esther lleva la peor parte. Su marido está en el mar la mayoría de las veces, pobrecita. La señorita Marple asintió con simpatía. Ella conocía bien Blackthorne Cottage, una pequeña vivienda de piedra en la carretera de Match Benham, bastante aislada del pueblo propiamente dicho. Estaba retirada desde el carril con un puente peatonal sobre el arroyo cercano y un espeso seto de espinos que marcaba su límite. De repente, el timbre del teléfono sonó en el pasillo, haciendo que ambas mujeres se sobresaltaran. La señorita Marple se levantó para responder, pero después de un momento de conversación, regresó con una expresión extraña. Es para ti, enfermera. El intercambio desea hablar contigo. La enfermera Green dejó su taza y se apresuró a ir al teléfono. La señorita Marple, aunque nunca se habría considerado curiosa, no pudo evitar escuchar la conversación desde la puerta de la sala de estar. Sí, habla la enfermera Green. ¿Qué? ¿Cabaña Blackthorne? Oh, querido. Sí, por supuesto. Iré enseguida. Gracias, Nora. Ella regresó a la sala de estar, ya alcanzando su abrigo azul marino. Lo siento mucho, señorita Marple, pero debo irme. Era la señorita Pike en el intercambio. Hay un mensaje urgente para mí. El viejo Jonas Blackthorne ha dado un giro hacia lo peor. Su nuera me necesita de inmediato. ¿A esta hora? Ya es pasada las 8. Lo sé, pero si está muy mal, debo irme. No está lejos y tengo mi lámpara. La enfermera Green ya estaba abotonándose su abrigo con practicada eficiencia. Muchas gracias por el té. Por favor, ten cuidado en ese camino, querida. Está bastante oscuro ahora y no hay luna esta noche. Estaré perfectamente bien. He recorrido estas carreteras en condiciones mucho peores. La señorita Marple la siguió hasta la puerta y observó cómo la enfermera Green revisaba su lámpara de bicicleta, encendiéndola con cuidado y comprobando que la mecha ardía limpia y firme. La pequeña llama brilló valientemente en la creciente oscuridad. Allí ahora, eso debería ayudarme a superarlo. La enfermera Green palmeó la cartera de cuero que colgaba desde su manillar, asegurándose de que estaba bien sujeta. Dentro, la señorita Marple lo sabía, habría vendas,
tijeras, ungüentos y todos los suministros necesarios de su oficio. Buenas noches, señorita Marple. Buenas noches, enfermera Green. Espero que no encuentre al señor Blackthorne demasiado gravemente enfermo. La señorita Marple se quedó en su puerta y observó la pequeña lámpara avanzando por el camino hacia Match Benham Road. Se hizo más pequeña y más pequeña, un punto de luz valiente en la oscuridad, hasta que desapareció completamente alrededor de la curva. ¡Qué quieta era la tarde! La señorita Marple se quedó de pie un momento más, escuchando. Un búho llamó desde la dirección del bosque de la vicaría. En algún lugar ladró un perro. Luego, silencio. Ella regresó a su sala de estar y retomó su labor de tejer una vez más, pero se sintió extrañamente inquieta. Fue una tontería, de verdad. La enfermera Green había salido en llamadas tardías docenas de veces. Sin embargo, algo sobre la noche le parecía mal. La señorita Marple negó con la cabeza a sus propios caprichos y se concentró en su tejido. El fuego crepitaba, el reloj hacía tic-tac, las agujas hacían clic en su ritmo familiar. Pero la inquietud permaneció. No sería hasta el amanecer, cuando el joven Tom Fletcher encontró una bicicleta de pie junto al seto, cerca del puente peatonal, su lámpara aún encendida con una tenue llama que se apagaba, que los instintos de la señorita Marple demostrarían ser trágicamente correctos. La enfermera Edith Green había desaparecido. El camino, dijo. Sin embargo, la lámpara permaneció en su lugar, murmuró la señorita Marple. Mientras Slack organizaba a varios hombres para registrar los setos y las zanjas, la señorita Marple continuó con su tranquilo examen. En el seto mismo notó algo que la hizo detenerse, una sola crin de caballo, gris y áspera, atrapada en una ramita. Tenía la peculiar textura del pelo de la cola, del tipo utilizado en la campana de los caballos. Qué extraño encontrarlo allí, y de noche. El doctor Haddock se unió a ella. ¿Qué ha encontrado, señorita Marple? Solo una crin de caballo, doctor. Probablemente nada. Pero su tono sugería que pensaba que era más que nada. El médico se inclinó para mirar la bicicleta más de cerca. Hola, ¿qué es esto? En el barro al lado de la rueda delantera yacía un trozo de papel, roto y sucio. El doctor Haddock lo recogió con cuidado. Era una envoltura de vendas, del tipo de papel de trapo barato que provenía de suministros a granel. Lo peculiar eran los dos cortes limpios en las esquinas, como si alguien lo hubiera abierto y luego lo hubiera vuelto a sellar cuidadosamente. Eso es de la enfermera Green, presumiblemente, dijo Slack cuando le mostraron el envoltorio. Debió haberlo dejado caer. Ella era muy ordenada en sus hábitos, observó la señorita Marple. No puedo imaginarla simplemente tirando basura. La mandíbula del inspector Slack se tensó. No agradecía las observaciones de la señorita Marple, que con demasiada frecuencia resultaban más precisas que sus propias deducciones. Ahora bien, señorita Marple, creo que podemos dejar el trabajo policial a la policía. Lo que tenemos que hacer es buscar en estos pozos de tiza. Si ella se salió de la carretera en la oscuridad y cayó en uno. Bueno, es un asunto desagradable, pero ahí está. Antes de que haga eso, dijo suavemente la señorita Marple, quizás alguien debería llamar a Blackthorne Cottage. Después de todo, ese era su destino. La sugerencia obvia pareció molestar aún más a Slack. Estaba a punto de sugerirlo yo mismo. Ven conmigo, Haydock. El doctor asintió y siguió a Slack hasta su auto. La señorita Marple y Lady Bantry se quedaron junto a la bicicleta con varios aldeanos curiosos. ¿Qué opinas que le ha pasado, Jane? Preguntó Dolly Bantry en voz baja. La señorita Marple no contestó inmediatamente. Estaba mirando el seto en el lugar donde se había cogido el pelo de caballo y luego más allá del puente peatonal. Un hombre gritó desde cerca del arroyo. Inspector, hay algo aquí que debería ver. Era el joven Tom Fletcher otra vez. Estaba de pie en el puente peatonal, señalando algo en la orilla de abajo. Slack se apresuró a acercarse, sus botas resonando en el suelo blando. Tom había encontrado marcas en el barro donde alguien había estado parado, y un trozo de cordel blanco, sucio pero bastante fresco, atrapado en las ramas del espino. Conducía desde el seto hacia el puente, como si se hubiera extendido a través del camino y luego abandonado. Niños jugando, lo más parecido, dijo Slack con desdén. Pero la señorita Marple no dijo nada. Estaba pensando en la campana que suenan los ciclistas unida a sus manillares, en el pelo de caballo atrapado en los setos y en una lámpara que ardía demasiado limpiamente a través de la noche. También pensaba en la declaración original de Tom, que había oído mencionar al alguacil. El niño había escuchado una campana sonar 2 veces durante la noche,
un débil sonido que lo había despertado brevemente. Una vez a las 9:50 y de nuevo justo después de las 10. 2 toques, y aún no había ningún ciclista pasando por la cabaña de su padre, al final del camino. Todo era muy curioso de verdad. La señorita Marple miró la lámpara moribunda una vez más y en ese momento sintió una fría certeza asentarse sobre ella. Esto no fue un simple accidente. Fue algo mucho más siniestro. Y la pobre enfermera Green nunca había abandonado Blackthorne Cottage con vida. La pequeña sala de estar en Gossington Hall olía a café y a las flores de primavera que Lady Bantry había organizado esa mañana en un estallido de optimismo. El optimismo se había desvanecido bastante ahora, reemplazado por una sensación de inquietud que ninguna de las dos mujeres quiso expresar directamente. La señorita Marple se sentó en su sillón favorito junto a la ventana, sus agujas de tejer moviéndose constantemente. Lady Bantry, nunca de las que podían sentarse quietas, paseaba entre la ventana y la chimenea. Simplemente no puedo entenderlo, Jane. ¿Dónde puede estar la pobre mujer? Han pasado casi 12 horas. 11 horas y 40 minutos, corrigió suavemente la señorita Marple. Ella dejó mi cabaña a las 8:15 en punto. El inspector Slack está organizando una búsqueda en las canteras de tiza. Parece convencido de que cayó de alguna manera. Las agujas de la señorita Marple se detuvieron un breve momento, luego reanudaron su ritmo. ¿De verdad? Algo en su tono hizo que Dolly dejara de caminar y mirara bruscamente a su amiga. Jane, ¿no crees que eso fue lo que pasó? Me gustaría mucho examinar esa bicicleta, mirar la lámpara más de cerca, dijo la señorita Marple, lo cual no era precisamente una respuesta. ¿La lámpara? ¿Para qué? Había algo en ella que me llamó la atención. El cristal estaba notablemente limpio. El doctor Aydock también lo notó, pero seguramente eso simplemente significa que la había limpiado recientemente. La enfermera Green siempre fue muy particular sobre tales cosas. De hecho lo era. Eso es precisamente lo que me preocupa. Lady Bantry sabía que no debía presionar para obtener explicaciones inmediatas cuando la señorita Marple llevaba esa particular expresión. Su amiga le explicaría en su propio tiempo, y las explicaciones de la señorita Marple, por muy inseguras que parecieran al principio, tenían un incómodo hábito de resultar ciertas. Una llamada telefónica del doctor Aydock proporcionó la oportunidad que la señorita Marple había estado esperando. La bicicleta había sido trasladada a la comisaría en Match Benham, pero el agente Pulk tenía la custodia de la lámpara, guardada como prueba en su cabaña del pueblo. A Pulk no le importará si la miramos, seguramente, dijo Lady Bantry. ¿Bajamos caminando? Creo que sería muy útil, mi querida Dolly. El agente Pulk era un hombre impasible y confiable que había aprendido hacía mucho tiempo a respetar las observaciones de la señorita Marple, incluso si no siempre entendía su importancia. Produjo la lámpara de buena gana y la puso sobre su mesa de cocina, donde la luz de la mañana caía claramente sobre ella. El inspector Slack dice que debo mantenerla a salvo hasta que él regrese de Blackthorne Cottage, explicó Pulk. Él y el médico han ido a interrogar a la señora Blackthorne. La señorita Marple sacó un pañuelo limpio de su bolso y lo usó para levantar la chimenea de cristal de la lámpara con mucho cuidado. La sostuvo a contraluz, girándola lentamente. Muy interesante, murmuró. ¿Qué pasa, Jane? Lady Bantry se acercó más. ¿Lo ves, Dolly? Justo ahí en la superficie interior del cristal. Presionado contra el interior de la chimenea había un objeto pequeño y delicado, un ala de polilla, crujiente y perfectamente preservada, con el canto más débil en su borde deshilachado donde había tocado la llama. Una polilla se metió en la lámpara, dijo Lady Bantry. Eso no es tan inusual, seguramente. No es nada raro, si la lámpara estaba parada. Pero esta ala está en el interior del vaso, ¿lo ves? Y las lámparas que circulan por los caminos oscuros recogen insectos en el exterior. La corriente de aire y el movimiento evitan que entren. El agente Pulk se rascó la cabeza. ¿Qué quiere decir, señorita Marple? ¿Significa que esta lámpara estuvo encendida en un lugar durante un tiempo considerable? ¿El tiempo suficiente para que una criatura nocturna encontrara su camino hacia el interior y se quemara? La señorita Marple se sentó junto a la chimenea y examinó la mecha. El borde mostraba un patrón distintivo, una pequeña hendidura en forma de copa donde había sido recortado para producir un tipo específico de llama. Esta mecha ha sido ajustada para arder bajo y constante, observó. No el tipo de llama brillante que uno querría para andar en bicicleta por una carretera oscura, sino exactamente el tipo que se usaría si se deseaba que la lámpara ardiera durante muchas horas sin atención.
Lady Bantry sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. ¿Estás diciendo que alguien puso esa lámpara para que ardiera deliberadamente junto al seto? Digo que es una posibilidad que debería considerarse. Pero ¿por qué demonios alguien haría algo así? La señorita Marple reemplazó la chimenea con cuidado y volvió su atención al casquillo metálico de la lámpara. Dos manchas oscuras marcaban su superficie, huellas de dedos en un patrón distintivo. Agente Pulk, ¿tiene usted su cinta métrica? Pulk la produjo, desconcertado. La señorita Marple midió la distancia entre las dos manchas con gran precisión. 3¼ de pulgadas, anunció. Espacio bastante amplio para la mano de una mujer, ¿no le parece? La enfermera Green tenía manos bastante pequeñas, según recuerdo. ¿Manos de hombre, entonces? Dijo lentamente Lady Bantry. Quizás. O quizás estoy viendo patrones donde no existen. No sería la primera vez. El paso del tiempo me ha vuelto fantasiosa. Pero el brillo en los ojos de la señorita Marple sugería que no creía nada de eso. Agradecieron al agente Pulk y salieron a la brillante mañana soleada. El pueblo estaba conmocionado con la noticia de la desaparición de la enfermera Green, y pequeños grupos de personas hablaban en portales y cancelas. La señorita Marple y Lady Bantry caminaron lentamente de regreso a Gossington Hall. ¿En qué piensas, Jane? Estoy pensando en mi prima Fan, en su segunda criada, una chica voluble llamada Gladys. Ella estaba saliendo con un joven que su señora desaprobaba, y una noche acordó encontrarse con él dejando una lámpara encendida en el cobertizo del jardín. La lámpara era su señal de que la costa estaba libre. Pero en esa noche en particular, Gladys cambió de opinión y se quedó dentro. La lámpara ardió toda la noche en el cobertizo, y cuando su señora la descubrió a la mañana siguiente, la pobre Gladys fue despedida. No veo que tiene que ver eso con la enfermera Green. ¿No lo ves? Una lámpara encendida donde no debería estar, enviando un mensaje que podría ser cierto, o podría ser falso. La lámpara de Gladys decía, ven al cobertizo. Pero Gladys no estaba allí. Esta lámpara junto al seto dice, la enfermera pasó por aquí. ¿Pero lo hizo? Lady Bantry se detuvo en seco. ¿Crees que todo ha sido puesto en escena? ¿La bicicleta, la lámpara, todo? Creo que sí, dijo la señorita Marple. Con cuidado, que cuando una lámpara arde limpiamente durante la noche con una polilla dentro de ella, y cuando una mecha es recortada para una llama lenta y prolongada, y cuando una bicicleta está parada muy ordenadamente junto a un seto, con una cartera misteriosamente desaparecida, hay que considerar todas las posibilidades. ¿Pero dónde está entonces? Si no pasó por el puente peatonal, ¿dónde fue? Eso, mi querida Dolly, es precisamente lo que debemos descubrir. Y, prefiero creer, que la respuesta está en Blackthorne Cottage. Caminaron en silencio. El viento de marzo agitó el seto de rosas, en algún lugar a lo lejos, una campana de iglesia dio la hora. La señorita Marple pensó en la enfermera Green alejándose en bicicleta hacia la oscuridad, su pequeña lámpara balanceándose valientemente por el camino. Pensó en el mensaje urgente que había llegado a través de la central telefónica, llamando a la enfermera a un anciano postrado en cama que estaba supuestamente mucho peor. Y pensó en esa ala de polilla, nítida y reveladora, sellada dentro de una lámpara que debería haberse estado moviendo a través del aire nocturno, pero en cambio, se había quedado quieta, quemándose. Un mensaje largo y engañoso para cualquiera que pudiera pasar por allí. Debemos hablar con la señorita Pique en la centralita, dijo de repente la señorita Marple. Me gustaría mucho saber exactamente de dónde se originó esa llamada telefónica. La llamada a la enfermera Green, seguramente vino de Blackthorne Cottage. ¿Lo hizo, me pregunto? Blackthorne Cottage no tiene teléfono, según recuerdo. La llamada tendría que haber venido de otro lugar. Los ojos de Lady Bantry se abrieron de par en par. Jane, no estará sugiriendo. No sugiero nada todavía, querida. Simplemente recolecto hechos, como se recolectan piezas de un rompecabezas. Eventualmente, si uno tiene las piezas adecuadas, surge una imagen. Pero la imagen que empezaba a formarse en la mente de la señorita Marple no era agradable, y se encontró esperando mucho estar equivocada. La cirugía ocupaba la planta baja de una sólida casa victoriana en la calle principal, su placa de bronce pulida a un alto brillo que reflejaba el cielo nublado de marzo. El doctor Haddock había regresado de Blackthorne Cottage en el momento en que la señorita Marple y Lady Bantry llegaron, y su expresión era grave. Muy peculiar negocio, dijo, haciéndolos pasar a su consultorio. La señora Blackthorne dice que la enfermera Green llegó alrededor de las 8:50, visitó al viejo Jonas y se fue de nuevo a las 9 en punto.
Dijo que iba a buscar algo de la farmacia Archer en Match Benham. ¿A las 9? Las cejas de la señorita Marple se levantaron ligeramente. El químico seguramente ya estaría cerrado para entonces. Eso es lo que le señalé a la señora Blackthorne. Parecía confundida acerca de la hora, dijo que tal vez fue antes. Estaba bastante angustiada. La pobre mujer seguía retorciéndose las manos y diciendo que debería haber insistido en que la enfermera Green se quedara a tomar una taza de té. Y el viejo señor Blackthorne, por su parte, el doctor Haydock resopló, tan irritable como siempre. Afirma que nunca vio a la enfermera anoche. Dice que sus piernas no están peor de lo que han estado durante semanas y que no entiende por qué tanto alboroto. Lady Bantry frunció el ceño. Pero seguramente, si estaba mucho peor, como decía el mensaje, eso es todo, respondió el médico. No está peor. Si acaso, ha mejorado un poco. La úlcera muestra signos de curación, por fin. La señorita Marple absorbió esta información con interés. Qué curioso, doctor. Me pregunto si podría ver la tarjeta de citas de la enfermera Green, su tarjeta de distrito. No veo por qué no. La guarda aquí en la consulta para registro. Sacó una carpeta de papel manila de su archivador. Dentro estaba la tarjeta con entradas ordenadas en la escritura precisa de la enfermera Green, su registro de rondas y visitas. La señorita Marple lo estudió cuidadosamente y señaló la entrada final, 8:30 Blackthorne. Eso está en su propia mano. Ciertamente, debió haberlo escrito después de recibir la llamada. El doctor Haydock sugirió, tal vez, aunque es interesante que escribiera 8:30 cuando la llamada llegó a las 8:05. Se esperaría que anotara la hora real de la llamada o la hora en que debía llegar. ¿Importa? La señorita Marple sonrió suavemente. Todo importa, doctor. O nada lo hace. De la cirugía se dirigieron a la oficina de correos, donde el teléfono y la centralita ocupaban una pequeña habitación en la parte trasera. La señorita Pique estaba en su centralita, luciendo decididamente acosada. La emoción de la mañana la había mantenido ocupada con llamadas, y su habitualmente impecable peinado se estaba soltando de sus horquillas. Señorita Marple, Lady Bantry. Supongo que han venido por la pobre enfermera Green. ¡Qué cosa terrible! He estado llamando a todos sus parientes. En realidad, Nora, queríamos preguntarte sobre la llamada de anoche, dijo la señorita Marple. La que convocó a la enfermera Green a Blackthorne Cottage. La señorita Pique revolvió en su cuaderno de bitácora. A ver, sí, aquí está. 8:05 puse la llamada al consultorio del doctor Haydock, donde se esperaba que la enfermera Green revisara después de su visita a la vicaría. ¿Y de dónde vino la llamada? Del kiosco de Red Lion en Match Benham. Lo recuerdo porque la conexión era bastante pobre. Había mucho ruido de fondo. La señorita Marple se inclinó hacia adelante con interés. ¿No de una casa particular? No, definitivamente del kiosco público. Siempre se nota por el sonido, esos kioscos tienen un eco particular. ¿Y quién colocó la llamada? Una voz de mujer, aunque no pude decir quién. Habló rápidamente. Dijo que era urgente que viniera la enfermera Green a Blackthorne Cottage de inmediato. El viejo señor Blackthorne estaba mucho peor. Y colgó. Lady Bantry intercambió una mirada con la señorita Marple. Pero Blackthorne Cottage no tiene teléfono. No, en efecto. Bastantes de esas cabañas en ese camino no lo tienen. Las líneas aún no se han extendido tan lejos. La señorita Marple reflexionó. Entonces alguien tuvo que caminar hasta el kiosco de Red Lion para hacer la llamada. Eso está a casi una milla de Blackthorne Cottage. Supongo que la señora Blackthorne debió haber corrido al kiosco cuando su suegro dio un giro, sugirió la señorita Pique. Eran las 7:55, según recuerdo. ¿Cuándo tenía que atender a un anciano enfermo? Bastante extraño, ¿no crees? La señorita Pique se sonrojó levemente. Bueno, yo no sé. Estoy segura. Solo sé lo que vino a través del intercambio. Por supuesto, querida. Ha sido de gran ayuda. ¿Hubo algo más inusual en las visitas de la tarde? La señorita Pique consultó otra vez su libro de registro. No realmente, déjame ver. Había el tráfico habitual, la señora Cardy llamando a su hija en Londres, el vicario intentando llegar al obispo. Ah, y un detalle curioso, una llamada a las 9:50 que no pasó correctamente. ¿A las 9:50 exactamente? Sí, según el diario de Mabel. Ella lo anotó porque tenía que reportarlo como posible falla mecánica. Alguien llamó al intercambio de Match Benham, pero cuando Mabel respondió,
solo había un sonido de clic y luego silencio. Pensó que podía ser una moneda atascada en la ranura. Pasa a veces con los kioscos más viejos. La señorita Marple se quedó muy quieta. 9:50. Lo mismo que la primera vez que el joven Tom Fletcher escuchó la campana sonar junto al puente peatonal. Una llamada que no iba a ninguna parte, una campana que sonaba sin ciclista. Era como un patrón emergente de una maraña de lana, el diseño haciéndose claro si uno tira del hilo correcto. Gracias, Nora. Ha sido tremendamente útil. Por la tarde, había logrado organizar, a través de la influencia de Lady Bantry, una visita a Blackthorne Cottage en sí. El inspector Slack había regresado a Match Benham, dejando a la gente Pulk para vigilar las cosas, y el doctor Haddock aceptó acompañarlos con el pretexto de revisar a su paciente. La cabaña se encontraba apartada del camino, un edificio bajo de piedra, con tejado de pizarra y pequeñas ventanas. Un jardín algo descuidado se extendía hacia un lado, y detrás había un cobertizo frío y algunas dependencias. Tenía el aire de un lugar donde el orgullo había dado paso a la mera supervivencia. Esther Blackthorne respondió a su llamada. Era una mujer de unos 30 años, de tez clara, cabello rubio y una cara bonita estropeada por líneas de preocupación. Sus ojos estaban enrojecidos y sus manos se retorcían nerviosamente en su delantal. Oh, doctor Haddock, Lady Bantry, señorita Marple. Pasen, por favor. La sala de estar estaba limpia, pero destartalada, con muebles desgastados y cortinas descoloridas. En la chimenea ardía un fuego de carbón y el olor a ácido carbólico flotaba débilmente en el aire. El doctor Haddock se excusó para subir hasta el paciente, mientras Esther ofrecía té con manos temblorosas. Estoy tan preocupada por la enfermera Green, dijo, su voz quebrándose. Sigo pensando que si tan solo la hubiera hecho quedarse, si le hubiera dado algo caliente de beber antes de salir de nuevo al frío. Usted dijo que se fue a la farmacia, la animó suavemente la señorita Marple. Sí, así es. Miró la pierna de mi padre y dijo que necesitaba algo. Un ungüento especial, creo. El señor Archer, en Match Benham, lo prepara de forma particular. ¿Era tan tarde? Quizás fueron las 9 de la noche. Pierdo la noción del tiempo. Tal vez fue antes. Sí, debió de ser antes. La señorita Marple dejó pasar la contradicción. ¿Puedo ver dónde atendía a su suegro? Los condujo arriba a un pequeño dormitorio, donde Jonas Blackthorne yacía apoyado sobre almohadas. Era un anciano demacrado, con ojos feroces y una boca endurecida en un gesto de pelea. El doctor Haddock examinaba el vendaje de la pierna con minuciosidad profesional. El vendaje fue cambiado recientemente, en el último día más o menos. La enfermera Green lo hizo anoche, dijo Esther rápidamente. El doctor frunció el ceño. ¿Lo hizo? ¡Qué extraño! El vendaje está bien hecho, profesional, sí. Pero mire esto. Indicó una pequeña mancha marrón en el borde del apósito. Es yodo, pero viejo. El color seco, marrón opaco. Si hubiera sido puesto anoche, todavía mostraría el tono rojizo característico. Esto lleva aquí varios días. El rostro de Esther palideció. No entiendo. Yo tampoco, señora Blackthorne, replicó el doctor. La señorita Marple se acercó, sus ojos atentos. ¿Dónde está el envoltorio de la venda? Abajo. Lo guardé para encender el fuego. Bajaron, y Esther sacó el papel del cubo de carbón. Era el mismo papel de trapo barato que se había encontrado junto a la bicicleta, con 2 desgarros distintivos en las esquinas. La señorita Marple lo examinó a la luz. Este envoltorio se ha usado 2 veces. Alguien lo abrió, sacó el vendaje, luego lo volvió a sellar y rasgó las esquinas de nuevo para que pareciera recién abierto. Esther se hundió en una silla, con el rostro pálido. No sé a qué se refiere. El doctor Haddock estaba grave. Lo que la señorita Marple sugiere es que el vendaje en la pierna de su suegro no es nuevo. Es el mismo de la semana pasada, reenvuelto para aparentar. ¿Pero por qué alguien haría algo así? Esa era, en efecto, la gran pregunta. La señorita Marple se disculpó para lavarse las manos y fue dirigida a la cocina en la parte trasera. Era una habitación pequeña y oscura, con un fregadero de piedra y estantes llenos de productos de limpieza. El olor a ácido carbólico era fuerte allí, pero debajo de él, Marple detectó otro aroma, yodoformo, inconfundible. Lo usaban en preparaciones antisépticas especiales. Abrió el armario bajo el fregadero y halló una pequeña botella marrón, sin etiqueta. La destapó con cuidado. Sí, yodoformo. Lo colocó exactamente donde estaba y regresó a la sala de estar,
donde Lady Bantry sostenía una incómoda conversación con Esther sobre las dificultades de cuidar ancianos. Señora Blackthorne, dijo la señorita Marple, su voz amable pero firme. ¿Podría decirme exactamente a qué hora llegó la enfermera Green anoche? Le dije, alrededor de las 9. O quizás antes. ¿Y cuánto tiempo se quedó? No mucho. 10 minutos, tal vez. Miró la pierna de mi padre y dijo que necesitaba ir a buscar algo. ¿Y está usted segura de que salió de la cabaña? Por supuesto que sí. La vi girar su bicicleta hacia la puerta. En la oscuridad. La lámpara de la entrada estaba encendida. La señorita Marple notó algo curioso. Las manos de Esther, que antes se retorcían, ahora yacían inmóviles en su regazo. Y en sus ojos brillaba un destello. ¿Miedo? El doctor Haddock se unió a ellas, preocupado. El anciano dice que nunca vio a la enfermera Green anoche. Dice que nadie le cambió el vendaje. Está confundido, dijo Esther rápidamente. A menudo no recuerda cosas, pero en este caso, quizás está claro. Hubo un silencio incómodo. La señorita Marple miró el envoltorio del vendaje, las esquinas rasgadas, y luego la ventana que daba al cobertizo de carbón. Señora Blackthorne, dijo suavemente, creo que debería decirnos la verdad sobre anoche. Creo que usted ya sabe qué pasó con la enfermera Green. El rostro de Esther se contrajo, por un momento pareció que confesaría. Pero enseguida se irguió, recuperando compostura. Ya les he dicho todo lo que sé. La enfermera Green vino, vio a mi padre y se fue. Si algo pasó después, no lo sé. Ahora, si me disculpan, tengo trabajo. Fue un despido, y no tuvieron otra opción que aceptarlo. Pero mientras regresaban por el camino, la señorita Marple estaba más convencida que nunca. La respuesta a la desaparición de la enfermera Green yacía dentro de los muros de Blackthorne Cottage, y Esther Blackthorne sabía exactamente dónde. Tom Fletcher se mostró sorprendentemente dispuesto a ayudar cuando Marple lo encontró después de la escuela, entregando verduras con el carro de su padre. Escuchó su petición con seriedad. ¿Quiere que le muestre exactamente dónde oí la campana, señorita Marple? Si no le importa, y también la hora exacta. El niño la condujo hasta el puente peatonal. Lady Bantry lo seguía a cierta distancia, con una mezcla de curiosidad y aprensión. La luz de la tarde se desvanecía, las sombras se alargaban en el camino, y los setos de espino parecían más oscuros, misteriosos. Estaba en la cama, explicó Tom, pero aún no dormía. El reloj de la iglesia había dado las 3:15. Eso serían 9:45. La campana sonó 5 minutos después, tal vez. Un tintineo claro, como si alguien pasara en bicicleta. ¿Y qué ocurrió? Me levanté, miré por la ventana, y no vi ninguna luz en la carretera. Por supuesto, el seto aquí es espeso, así que tal vez solo lo perdí. Y la segunda vez, eso fue después de las 10. Pasaron 10, quizá un poco más. El mismo sonido, tintineo, pero de nuevo no hay lámpara que yo pudiera ver. La señorita Marple caminaba lentamente a lo largo del seto, examinando las ramas de espino con cuidado. La señora Bantry, que conocía a su amiga desde hacía mucho tiempo, suficiente para reconocer cuando estaba cazando para algo específico, siguió el ejemplo en el lado opuesto. Jane, mira esto. Atrapado entre las espinas, a unos 5 pies del lugar de descanso de la bicicleta, había un tramo de cordel blanco sucio. Había estado allí lo suficientemente largo para humedecerse con rocío, pero no hacía tanto que se había desgastado. La señorita Marple lo liberó con suavidad entre sus dedos. Un extremo había sido cortado limpiamente. El otro mostraba signos de haber sido anudado. Tom, ¿podrías traer al agente Pulk? Creo que debería ver esto. Mientras el niño salió corriendo hacia el pueblo, la señorita Marple continuó su examen. El cordel medía quizás 4 pies de largo, común, suficientes cosas que se pueden encontrar en cualquier hogar o tienda. Pero su colocación en el seto, tan cerca de donde había estado la bicicleta, parecía más que una coincidencia. ¿En qué estás pensando?, preguntó Lady Bantry. Estoy pensando en mi sobrino Lionel. Cuando era niño, era un niño inteligente, siempre haciendo pequeños dispositivos mecánicos. Un verano, instaló una campana en el cobertizo del jardín para poder tocarlo desde su ventana del dormitorio con un trozo de cuerda. Volvió loco al jardinero, pensando que alguien estaba en la puerta del cobertizo cuando no había nadie allí en absoluto. ¿Quieres decir que alguien tocó el timbre de la bicicleta usando la cuerda? Es una posibilidad que vale la pena explorar. Llegó el agente Pulk, un poco sin aliento, y escuchó la teoría de la señorita Marple con su estoicidad característica.
Juntos examinaron la bicicleta, que había sido regresada al cuidado de Pulk después de la investigación inicial. La campana estaba fijada al manillar de la forma habitual. Un pequeño mecanismo de latón que sonaba cuando se presionaba una palanca de pulgar. Pero cuando la señorita Marple le pidió a Pulk que quitara el casquete, encontraron algo interesante. Un rasguño reciente marcó el tornillo de fijación, como si se hubiera aflojado recientemente. Y debajo de la propia campana, trabajado en los hilos, había un rastro de grasa con una pequeña semilla incrustada en ella. Semilla de heno, observó Pulk. O paja, tal vez. Alguien desarmó esta campana, señorita Marple, no hace mucho. O la grasa todavía es fresca. Lady Bantry estaba empezando a entender. Si ataste una cuerda al badajo dentro de la campana y lo guiaste a través del seto, se podía tocar la campana sin estar cerca de la bicicleta. Precisamente. Y si lo hicieras a las 9:50 y nuevamente a las 10:10, se colocaría a la enfermera Green en este camino en esos momentos, aunque tal vez no estuviera en ningún lado cerca de él. Pulk se rascó la cabeza. Pero, ¿por qué tomarse tantas molestias, señorita Marple? Establecer un cronograma, agente, para hacernos creer que la enfermera Green pasó por aquí después de dejar Blackthorne Cottage. Lo que significa que alguien quería que pensáramos que ella se fue a otro lugar completamente diferente. ¿Las fosas de tiza? Sí. Si todos creen que ella siguió cabalgando hacia las minas de tiza y cayó, entonces nadie busca en otro lado donde deberían estar buscando. La señorita Marple no respondió directamente. En lugar de eso, le preguntó a Pulk sobre Jacob Cla, el carretero que tenía una yarda detrás del pub Gerandert. Cla, bastante sólido compañero. Hace entregas y transportes de carbón, mantiene su caballo y carro en el patio. ¿Estaba trabajando ayer por la noche? Tendría que preguntarle. ¿Por qué? La señorita Marple señaló el seto donde habían encontrado el cordel. Hay una crin de caballo atrapada en estas ramas. Gris, pelo de la cola, del tipo que se usa para hacer campanas de reina sobre caballos de carreta. Y Tom dijo que escuchó la campana sonar exactamente a la hora cuando alguien podría haber estado de pie en este lugar trabajando con un trozo de cordel. La comprensión llegó lentamente al rostro de Pulk. ¿Crees que Cla estuvo involucrado? Creo que Cla pudo haber estado aquí. Ya sea que él supiera lo que estaba pasando, es otra pregunta por completo. Caminaron de regreso por el camino hacia el pueblo, la mente de la señorita Marple trabajando a través de las implicaciones. Si la campana había sido tocada deliberadamente para crear una falsa impresión del paradero de la enfermera Green, entonces alguien había planeado esto con cuidado. Alguien que conocía los caminos, que entendía cómo se transportaban los sonidos por la noche, quien tenía acceso a la bicicleta antes de que la encontraran. En el Gerandert encontraron a Jacob Cla en el patio detrás del pub atendiendo a su caballo. Era un hombre grande y corpulento, con manos como jamones y cara curtida por el clima que hablaba de años al aire libre. Cuando Pulk le explicó su negocio, miró desconcertado pero cooperativo. Ayer por la tarde salí con un carrito. Tenía una entrega anticipada programada para esta mañana en casa del granjero Preston, así que cargué el carbón anoche y dejé el carro listo. ¿Qué hora fue? Comencé a cargar alrededor de las 8. Terminé alrededor de las 9, supongo. Luego tuve un poco de problemas con las riendas dobladas, así que me detuve en el carril cerca de Blackthorne Cottage para arreglarlo. La atención de la señorita Marple se agudizó. Justo en el carril de atrás. Sí. La hebilla estaba rígida y no quería que se soltara en la carrera matutina. Me tomó 10 minutos o algo así para solucionarlo. ¿Viste a alguien? Cla lo consideró. Vi a la señora Blackthorne en el patio trasero, consiguiendo aire supongo, y había alguien con ella, la sombra de un hombre en la puerta. No pude decir quién. ¿Qué hora fue? Sobre las 9, más o menos. El reloj de la iglesia acababa de sonar. ¿Oíste algo inusual? Qué curioso que preguntes. Escuché un sonido de campana, tintineo como una bicicleta. Vino de algún lugar cerca del seto por la carretera. Pensé que era extraño en el momento, pero estaba ocupado con la hebilla. Pulk y la señorita Marple intercambiaron miradas. El testimonio de Cla lo situaba exactamente en el lugar correcto en el momento exacto para haber manipulado el timbre de la bicicleta, lo supiera o no, y su caballo habría estado parado cerca, su cola rozando el espino del seto. Señor Cla, dijo la señorita Marple suavemente, cuando estabas arreglando tu hebilla, ¿notaste algo atado a tu carro o tu caballo? ¿Alguna cuerda o cordel?
Él la miró como si se hubiera vuelto loca. ¿Cuerda? No, señorita. ¿Por qué habría cuerda? Alguien podría haber usado tu presencia como tapadera para sus actividades. El ruido de tu carrito, tu caballo parado junto al seto, todo habría proporcionado una distracción útil. El rostro de Class se ensombreció. ¿Estás diciendo que alguien trató de hacer que pareciera que yo había tenido algo que ver con la enfermera Green yendo falta? Digo que alguien fue muy inteligente en cómo organizaron las cosas. Fuiste cómplice involuntario, señor Clay. Nada más. Pero mientras caminaban de regreso hacia el pueblo, la señorita Marple estaba pensando intensamente. La campana sonando desde el seto, el cordel en las ramas, la crin de caballo, la conveniente presencia de Clay en el carril en el momento preciso. Era demasiado ordenado, demasiado cuidadosamente orquestado. Alguien había sabido que Clay estaría allí. Alguien había planeado esto hasta el más mínimo detalle. Y ese alguien, la señorita Marple estaba ahora segura, nunca había tenido la intención de que la enfermera Green saliera de Blackthorne Cottage con vida. La farmacia de Muchvenham ocupaba un local esquinero con amplias ventanas que mostraban botellas de vidrio de colores que captaban el sol de la tarde. Por encima de la puerta, las letras doradas proclamaban, L. Archer, químico farmacéutico. La señorita Marple empujó la puerta, haciendo sonar una campana, y entró en un mundo de olores medicinales y estantes ordenados. Un joven asistente emergió de la habitación de atrás, limpiándose las manos en su delantal. Buenas tardes. ¿Puedo ayudarle? Me gustaría hablar con el señor Archer, si está disponible. Acaba de salir, me temo. Debería volver dentro de una hora. ¿Es una receta? No, simplemente una consulta. Quizás puedas ayudarme. Soy la señorita Marple de St. Mary Mead. Pregunto sobre la pobre enfermera Green y su desaparición. La cara del asistente se puso solemne. Terrible asunto. El señor Archer quedó bastante conmocionado cuando escuchó esto. ¿La enfermera Green venía aquí a menudo? Oh, sí. Regular como un reloj. Ella recogía preparaciones especiales para sus pacientes. El señor Archer prepara ungüentos y compuestos que no se pueden obtener de proveedores estándar. Ya veo. ¿Y ella estuvo aquí el martes por la noche? El asistente pareció confundido. ¿Martes? No, cerramos a las 7. Nunca abrimos hasta tarde en la semana. Por supuesto, qué tontería. Gracias, ha sido de gran ayuda. Lady Bantry estaba esperando afuera, y juntas caminaron de regreso hacia St. Mary Mead en silencio pensativo. Las piezas estaban empezando a unirse, aunque la imagen que se formaba era fea. Blackthorne afirmó que la enfermera Green se fue a traer algo a la farmacia, dijo la señora Bantry, pero la tienda estaba cerrada. Sí, otra mentira para explicar por qué la enfermera supuestamente abandonó la cabaña. Pero, ¿a dónde fue realmente, Dolly? O más bien, ¿dónde está ahora? Era esta pregunta la que las trajo de vuelta a Blackthorne Cottage al caer la tarde. La señorita Marple había sido bastante firme respecto a una cosa. Necesitaban buscar en las dependencias, y necesitaban hacerlo antes del anochecer. El agente Polk, a su crédito, tomó a la señorita Marple lo suficientemente en serio como para acompañarlas, aunque parecía dudoso sobre toda la empresa. Esther Blackthorne estaba fuera, según un vecino que la había visto caminando hacia el pueblo, y la cabaña estaba tranquila y aparentemente vacía. No tenemos ninguna orden de registro, señorita Marple, dijo Polk incómodo. Estamos con solo mirar las dependencias, agente. Bastante visibles desde la carretera. Seguramente no hay daño en eso. Detrás de la cabaña había un cobertizo de carbón, una estructura de madera sencilla con un techo inclinado. La puerta colgaba ligeramente entreabierta, y la señorita Marple se acercó con Lady Bantry siguiéndola de cerca. Polk flotaba con incertidumbre, claramente dividido entre el deber y el respeto por los instintos de la señorita Marple. En el momento en que la puerta se abrió por completo, la señorita Marple captó el olor. Débil, pero inconfundible bajo el polvo frío y la humedad. Yodo. El mismo fuerte olor medicinal que detectó en el lavadero de la cabaña, pero más fuerte aquí, más concentrado. ¿Hueles eso? Preguntó en voz baja. Lady Bantry arrugó la nariz. Carbón y algo más, algo químico. Yodo, formó, el mismo antiséptico que encontré en el armario de Esther. El interior del cobertizo estaba oscuro, iluminado solo por la luz del día que se desvanecía por la puerta abierta. Contra una pared se encontraba el búnker de carbón, una gran caja de madera con tapa abatible.
Carbón fresco se había apilado encima, negro y brillante. Pero alrededor del borde del búnker, la señorita Marple notó algo que la hizo pausar, una mancha blanca contra el polvo negro. Se agachó con cuidado, sus rodillas protestaron, y lo examinó más de cerca. Era pelusa, el tipo de material blanco utilizado en vendajes y apósitos para heridas. Varios trozos pequeños se aferraban al borde del tablero, como si algo envuelto en tal material se hubiera arrastrado sobre él. Agente Pulk, dijo con voz muy estable, creo que deberías ver esto. Pulk se adelantó, frunciendo el ceño. ¿Qué es eso? ¿Pelusa médica? Y ahí, ves un imperdible en el carbón. Un pequeño alfiler brillaba opacamente entre la oscuridad de los bultos. Era el tipo que las enfermeras solían usar para asegurar vendajes, exactamente como los que la enfermera Green habría llevado en su cartera. Lady Bantry se había puesto muy pálida. Jane, ¿no lo crees? Creo que debemos mirar debajo de este carbón, agente. Tengo mucho miedo de lo que encontraremos, pero hay que hacerlo. El rostro de Pulk se había endurecido en líneas sombrías. Ahora comprendía lo que la señorita Marple estaba sugiriendo, y las implicaciones eran horribles. Él trajo una pala de la esquina del cobertizo y comenzó a retirar con cuidado la capa superior de carbón. El carbón fresco salió fácilmente, revelando carbón más antiguo debajo. Pero a medida que investigaba más profundamente, se hizo evidente que el arreglo estaba mal. El carbón en la parte superior había sido añadido recientemente, apresuradamente apilado, mientras debajo había un hueco, un espacio que había sido deliberadamente creado. ¡Alto!, dijo la señorita Marple bruscamente. No cabes más. Necesitamos al inspector Slack aquí. Esto es evidencia ahora. Pero ya habían visto suficiente. En el hueco debajo del carbón, parcialmente visible en la luz menguante, estaba la forma inconfundible de algo que no debería estar allí, algo que había sido ocultado con desesperada prisa y cubierto con una capa de carbón que nunca tuvo la intención de permanecer mucho tiempo. Pulk se enderezó con el rostro ceniciento. Dios en el cielo. Vaya y llame al inspector Slack, dijo la señorita Marple en voz baja. Lady Bantry y yo esperaremos aquí. Nadie debe perturbar este montón hasta que llegue la policía. Como Pulk se apresuró a irse, la señorita Marple se quedó en la puerta del cobertizo frío, su mente trabajando a través de la terrible secuencia de eventos. La enfermera Green había llegado a la cabaña, notó que algo andaba mal con el vendaje. Tal vez cuestionó otras irregularidades que había observado. Hubo una confrontación, violencia, pánico, y luego la desesperada necesidad de ocultar lo que se había hecho. Solo por unas pocas horas, hasta que el cuerpo pudiera ser trasladado a otro lugar, las minas de tiza. Ese había sido el plan. Usar la entrega matutina de Cla para transportar el cuerpo bajo la cubierta del carbón. Colocar la bicicleta junto al seto para sugerir que la enfermera Green había pasado a caballo. Dejar que todos asumieran que había caído en los pozos. Cuando la búsqueda terminara sin encontrarla, habrían pasado días. Y cualquier evidencia se habría dispersado o destruido. Pero algo había salido mal. Cla había tardado demasiado arreglándose la hebilla, o quizás la luz del día había llegado demasiado pronto. El plan vaciló, y allí quedó el cuerpo, escondido en el lugar más doméstico, esperando ser descubierto. ¿Quién podría haber hecho tal cosa?, susurró Lady Bantry. Esther Blackthorne parece una cosita tan asustada. Sí, respondió la señorita Marple, las personas asustadas pueden ser peligrosas, Dolly. Especialmente cuando están protegiendo algo o a alguien. Pero no creo que Esther actuara sola. Esto requirió planificación y conocimiento de medicamentos, acceso a la bicicleta. Y luego está el asunto del yodo. ¿Qué pasa con eso? No es un antiséptico doméstico común. Pero es exactamente el tipo de cosa que usaría un químico. Alguien que hizo preparativos especiales y conocía los suministros médicos. Archer. Respiró Lady Bantry. Quizás deberíamos ver qué hace el inspector Slack al respecto. Todos se quedaron en silencio, esperando. La policía llegó, mientras la luz se desvanecía sobre la tranquila cabaña y su terrible secreto. En algún lugar de la casa, arriba, el viejo Jonas Blackthorne yacía en su cama, posiblemente sin darse cuenta de lo ocurrido en su propia casa. O quizás lo sabía y no dijo nada, atado por la lealtad familiar o sus propios recuerdos confusos. Cuando el coche del inspector Slack finalmente se detuvo, sus faros cortaron el anochecer. La señorita Marple solo sintió una profunda tristeza. Otra vida destruida por la codicia, el miedo,
o cualquier motivo desesperado que había impulsado a alguien a silenciar a una buena mujer que solo había estado cumpliendo con su deber. La verdad, cuando emergiera plenamente, no traería consuelo para nadie, pero sí traería justicia para la enfermera Edith Green. Y eso, pensó la señorita Marple, era lo que más importaba. El inspector Slack se sentó en la pequeña oficina del agente Polk, su cuaderno abierto delante de él. Su expresión era más sombría que nunca. El descubrimiento en el almacén de carbón había transformado lo que podría haber sido una simple desaparición en algo mucho más serio. Y Slack, a pesar de toda su fanfarronería, era un policía minucioso cuando las circunstancias lo exigían. Necesitaremos declaraciones de todos los involucrados, dijo. Primero la señora Blackthorne, luego este químico, el tal Archer. Clay ya ha dado su versión, pero querré repasarla de nuevo. La señorita Marple se sentó tranquilamente en la esquina, oficialmente presente porque Lady Bantry había insistido y Slack había estado demasiado distraído para negarse. Ella escuchó cuando trajeron a Esther Blackthorne, su rostro demacrado y aterrorizado. Señora Blackthorne, comenzó Slack con voz engañosamente gentil, necesito que me repita exactamente lo que pasó el martes por la noche. ¿A qué hora llegó la enfermera Green? Las manos de Esther se retorcieron en su regazo. Ya se lo dije. Eran 20 para las 9, o algo así. Ella vino a revisar la pierna de mi padre. ¿Y cuánto tiempo se quedó? No mucho. Quizás 20 minutos. Ella miró el vendaje y dijo que necesitaba traer algo de la tienda del señor Archer. A las 9 de la noche, cuando la tienda ya estaba cerrada. Esther se sonrojó. Yo no sabía que la tienda estaba cerrada. Ella dijo que necesitaba algo y asumí. ¿Qué dijo exactamente, señora Blackthorne? Sus palabras exactas. No puedo recordarlas con precisión. Algo sobre necesitar una preparación especial. Parecía preocupada porque la pierna de mi padre no sanaba correctamente. ¿Dijo algo más? Algo que la preocupara a usted. Hubo una breve vacilación antes de que Esther negara con la cabeza. No, nada. Pero la señorita Marple había visto ese destello de miedo en sus ojos, y sabía que Slack también lo había visto. ¿Dónde estaba usted entre las 9 y las 10? Aquí, en casa. ¿Dónde más iba a estar? ¿Alguien puede confirmarlo? Papá estaba arriba, pero dormía. La señora Merton se había ido a las 6. Estaba sola. ¿Salió al patio trasero en algún momento? El rostro de Esther se puso pálido. ¿Quién le dijo eso? Solo responda a la pregunta, por favor. Puede que haya salido un momento para buscar carbón para el fuego. No lo recuerdo exactamente. Jacob Clay dice que la vio en el patio trasero alrededor de las 9. También vio la sombra de un hombre en la puerta. Se equivoca. No había nadie aquí excepto papá y yo. Slack tomó una nota, su rostro inexpresivo. Muy bien. Eso es todo por ahora, señora Blackthorne. Pero no deje el pueblo. Necesito hablar con usted de nuevo. Después de que Esther fue escoltada afuera, luciendo más pequeña y más asustada que nunca, Slack frunció el ceño sobre sus notas. Está mintiendo, dijo rotundamente. La pregunta es, ¿sobre qué? The room felt colder when Lionel Archer was brought in his fine coat, once a symbol of pride, now seemed heavy upon his shoulders. As sat stiffly, Joe lacked, eyes refusing to meet the inspector's gaze. Inspector Graves folded his hands on the table, his voice calm but with steel. Mr. Archer, you understand why you are here. Lionel exhaled slowly, a practiced composure masking the tremor in his fingers. I have been accused before, Inspector. Accusations do not make truth. Miss Marple's quiet eyes studied him over her spectacles. Accusations, no. Bad patterns, those are harder to dismiss. Shifted, a flick of irritation flashing across his face. I demand to know the evidence you think you have. Graves leaned forward, sliding a folded paper across the table. This letter, written in your hand. Promises made. Money exchanged. And a very particular threat. Lionel's lips tightened. That letter was never meant to be seen. It was private business. Miss Marple's needles clicked softly in the silence. Private, perhaps. But it speaks of desperation, and desperation often leads to rash decisions. Lionel's composure cracked for the first time, his voice rose sharply. You don't understand.
Everything I did was to protect what little remained of my family's name. Graves to undarkened. And to protect that name, you were willing to destroy another. Lionel's eyes burned with a mix of pride and fear. If he hadn't acted, he would have lost everything. He chose survival. Miss Marple set her knitting aside, her voice a quiet blade. But survival, Mr. Archer, is no justification for betrayal. And betrayal, once exposed, leaves no legacy worth having. Lionel bowed his head at last, silence pressing in like the weight of a verdict. Marple simplemente observó que los jóvenes, quienes desean estar en otro lugar, a menudo encuentran formas ingeniosas de organizar sus coartadas. Inspector, las declaraciones continuaron a través de la tarde. Ivy Merton confirmó que salió de Blackthorne Cottage a las 6 y no vio nada inusual. Dr. Haddock verificó que había visto por última vez a la enfermera Green en su consultorio alrededor de las 7, cuando ella mencionó su intención de detenerse en el vicario antes de irse a casa. Nora Pike, en el intercambio, repitió su relato de la llamada telefónica desde el kiosco del León Rojo a las 8:05. Por la tarde estaba surgiendo un patrón, aunque era un patrón lleno de lagunas y contradicciones. Se había visto a la enfermera Green yendo en bicicleta hacia Blackthorne Cottage a las 8:15. Según había llegado entre las 8:20 y las 8:30, y salió a las 9. Pero la farmacia a la que supuestamente había ido estaba cerrada. La bicicleta había sido encontrada junto al seto, con evidencia de puesta en escena deliberada. El momento me preocupa, dijo la señorita Marple más tarde a Lady Bantry en Gossington Hall. Si la enfermera Green llegó a Blackthorne Cottage a las 8:30, o por ahí, y si algo le pasó allí, entonces alguien tuvo que actuar muy rápidamente para poner en escena la bicicleta en el seto. A menos que se haya planeado de antemano. Sí, eso es lo que más me preocupa. La llamada telefónica desde el kiosco, la lámpara recortada para quemar lentamente, el cordel preparado para tocar la campana. Esto no fue un acto espontáneo de violencia, Dolly. Esto fue un asesinato premeditado. Lady Bantry se estremeció. ¿Pero por qué? ¿Qué podría haber hecho la enfermera Green para merecer tal destino? Ella vio algo que no debía ver, o supo algo peligroso. Las enfermeras entran en las casas, ven asuntos privados, se dan cuenta cuando las cosas no están del todo bien. Y la enfermera Green era particularmente observante. La venda, dijo de repente Lady Bantry. El viejo aderezo que alguien intentó pasar como nuevo. Exactamente. Ella habría notado inmediatamente que no era fresco y habría hecho preguntas. ¿Por qué no se había preparado el aderezo? ¿Quién se suponía que debía preocuparse por el paciente? ¿Se estaban cobrando visitas que en realidad no habían ocurrido? ¿Crees que alguien estaba defraudando al fondo médico? Creo que eso puede haber sido parte de ello, pero sospecho que había algo más. Algo que hizo que la enfermera Green fuese lo suficientemente peligrosa como para matarla. La señorita Marple miró por la ventana al oscurecer del jardín, su mente trabajando a través de testimonios y coartadas, la cuidadosa construcción de pruebas falsas, el intento desesperado de ocultar un cuerpo que pronto habría sido trasladado a algún lugar más permanente. Esther Blackthorne afirmó haber estado sola, pero que había visto la sombra de un hombre. Archer afirmó haber estado en el cine, pero su asistente dijo que había salido durante el momento crucial. Y en algún lugar de esa maraña de mentiras y medias verdades yacía la respuesta a lo que realmente había sucedido con la enfermera Edith Green. Mañana, decidió la señorita Marple, haría otra visita a Blackthorne Cottage. Había una cosa más que necesitaba ver. Una última pieza que dejaría todo el panorama claro. La mañana llegó gris y fría, con una fina niebla flotando sobre los campos. La señorita Marple había pasado una noche inquieta, repasando los acontecimientos de Blackthorne Cottage, ajustando piezas y descartando teorías que no se sostenían del todo. A la hora del desayuno, ella ya sabía lo que tenía que hacer. El doctor Haddock aceptó acompañarla, entendiendo sin necesidad de palabras que la petición de la señorita Marple de visitar a Jonas Blackthorne era más que simple preocupación por un paciente de edad avanzada. Lady Bantry también vino, su presencia otorgando respetabilidad social a lo que de otro modo podría parecer una intrusión. Blackthorne abrió la puerta con evidente reticencia. Sus ojos estaban rojos de llorar, y sus manos temblaban mientras los acompañaba a la sala de estar. No sé por qué siguen viniendo aquí, dijo con la voz quebrada. No hemos sufrido suficiente ya. Lo siento mucho, querida, dijo la señorita Marple suavemente. Pero todavía quedan preguntas por responder. El doctor Haddock desea examinar a su suegro otra vez, y me pregunto si podría volver a ver su habitación.
Ja pareció a punto de negarse, pero la autoridad profesional del doctor Haddock prevaleció. Ella asintió en silencio y los condujo escaleras arriba. El dormitorio estaba muy parecido a lo que había sido el día anterior. Jonas Blackthorne yacía apoyado contra sus almohadas, sus fieros ojos siguiendo los movimientos con suspicacia. El doctor Haddock fue a examinarlo, mientras la señorita Marple, con un murmullo de disculpas sobre la sofocante atmósfera de la habitación, se movió hacia la ventana como para abrirla y tomar aire. Pero su verdadera atención estaba en la cama en sí, concretamente en la sartén calentadora de latón que colgaba de un gancho junto a la chimenea, y en el pesado edredón que cubría las piernas del anciano. Señora Blackthorne, dijo conversacionalmente, ¿usa usted la sartén calentadora todas las noches? Ja se sobresaltó por la pregunta. No todas las noches, solo cuando hace mucho frío. ¿El martes por la noche fue particularmente frío? Supongo que sí. No lo recuerdo exactamente. La señorita Marple se acercó a la cama. Con el examen del doctor Haddock distrayendo a los demás, metió la mano debajo del edredón y tocó la bandeja de calentamiento. Todavía estaba ligeramente cálida. No con el calor del uso reciente, sino con un residuo de calidez que sugería que había sido llenada horas antes, quizás incluso tarde la noche anterior. Pero ya eran las 10 de la mañana. Ninguna sartén calentadora debía conservar calor durante tanto tiempo, a menos que hubiera sido llenada varias veces, o muy tarde en la noche. Ella retiró la mano y notó algo más. En el cordón de la cortina de la cama, que colgaba al lado de la cabecera, había una pequeña mancha negra, polvo frío, inconfundible contra la tela descolorida. Y atrapado en las fibras torcidas de la cuerda había un pequeño trozo de pelusa blanca, idéntica a la que habían encontrado en el cobertizo de carbón. Señora Blackthorne, dijo la señorita Marple con voz tranquila. ¿Cuándo fue la última vez que calentó la cama de su suegro? El rostro de Ja se puso blanco. Te lo dije, el martes por la noche, porque hacía frío. ¿A qué hora? La hora habitual, antes de dormir. 8, quizás. No más tarde. No digamos en mitad de la noche, ¿por qué calentaría su cama en medio de la noche? Era una buena pregunta, y la señorita Marple vio que Esther comprendía que había cometido un error al plantearla. Porque la única razón para calentar una cama muy tarde en la noche era establecer que alguien había estado en ella, durmiendo plácidamente, cuando, en realidad, podía haber estado haciendo algo muy diferente. Los ojos de Lionel Archer mostraban por primera vez el cansancio y la derrota de un hombre aplastado por su propia carga. Se recostó contra el respaldo de la silla, como si necesitara apoyarse para no derrumbarse por completo. Luego, poco a poco, su voz emergió, temblorosa al principio, pero cargada con un peso de odio hacia sí mismo. Sí, lo admito, dijo finalmente. Aquella noche, cuando todos solo vieron oscuridad, fui yo quien la volvió más espesa con mis propias manos. La mirada del inspector se clavó en él, y en la sala el aire se volvió tan denso que nadie se atrevió a respirar. Los labios de Lionel estaban resecos, pero siguió hablando. Fui al cobertizo de carbón, y lo que encontré allí me desquició por completo. Ese cuerpo, ese cadáver, lo quise esconder, enterrarlo bajo la mugre y el polvo, como si así pudiera silenciar la verdad. Pensé que ganaría tiempo, pero fue el tiempo quien terminó acorralándome. Las lágrimas brillaban en sus ojos, aunque se negó a dejarlas caer. Miss Marple inclinó la cabeza suavemente, con voz serena, replicó, ¿y creíste que la verdad podía quedar enterrada bajo el carbón y las sombras? No, señor Archer, la verdad nunca se queda oculta. Siempre encuentra el modo de salir a la luz. Una sonrisa amarga y cansada se dibujó en el rostro de Lionel, cargada de desprecio hacia sí mismo. Creí estar moviendo las piezas, murmuró, pero en realidad, solo me tendía la trampa a mí mismo. Cuando el cadáver fue sacado finalmente del cobertizo, el hedor del polvo, del carbón húmedo y de la muerte llenó la estancia, dejando a todos petrificados. El secreto, que tanto había tratado de encubrir, ya no podía esconderse. El inspector puso una mano firme sobre su hombro, y en ese instante todos comprendieron la verdad. El jugador y la víctima eran, al fin y al cabo, el mismo hombre. El peso del crimen salió a la luz. La casa quedó envuelta en un silencio espeso, pero ya no era un silencio de sospechas y miedo, sino uno frío, inevitable, como el respiro contenido tras una tormenta. Era el alivio de unas paredes que por fin dejaban escapar la verdad que habían guardado demasiado tiempo. Miss Marple permaneció junto a la ventana, observando la oscuridad exterior. Y con un murmullo apenas audible, pronunció, por mucho que intentes ocultarla, la verdad siempre abre su propio camino. Y hoy, fue ese día.
Inspector Slack. La señorita Marple se quedó con A, quien se sentó a llorar entre sus manos. Había compasión en el corazón de la señorita Marple, pero también una especie de tristeza severa. ¿Cuántas veces lo había visto? Una mujer solitaria, un hombre de habla suave, un momento de pánico que conducía a la tragedia. El patrón siempre era el mismo, solo los detalles cambiaban. Afuera la niebla se estaba disipando, revelando una pálida mañana de primavera. Pero para Esther Blackthorne y Lionel Archer, pensó la señorita Marple, no habría primavera, no habría un nuevo comienzo, solo el largo y frío ajuste de cuentas de la justicia. El pequeño salón de la cabaña Blackthorne parecía aún más pequeño, con tanta gente apiñada allí. El inspector Slack estaba de pie junto a la chimenea, su rostro serio y severo. A Blackthorne se sentó en el sofá, sus manos fuertemente apretadas en el regazo, su cara manchada por el llanto. Lionel Archer ocupaba una silla junto a la ventana, su anterior confianza reemplazada por una compostura forzada que comenzaba a resquebrajarse en los bordes. La señorita Marple se sentó tranquilamente cerca de la puerta, con Lady Bantry a su lado, mientras el doctor Oak se apoyaba contra la pared con los brazos cruzados. El agente Polk estaba listo junto a la puerta, sólido y confiable. Ahora entonces, dijo el inspector Slack con voz grave, creo que es hora de que sepamos toda la verdad. Señorita Marple, usted ha reunido más piezas de este asunto que nadie. Quizás no le importe explicarlo. La señorita Marple inclinó la cabeza. Cuando habló, su voz era suave, pero inexorable, como el agua que desgasta la piedra. Lo que realmente pasó fue esto. La enfermera Green fue en bicicleta a Blackthorne Cottage a las 8 de la noche del martes, respondiendo a lo que creía que era una citación urgente. Al llegar, examinó la pierna del señor Blackthorne e inmediatamente notó que el vendaje no había sido cambiado. El vendaje estaba viejo, la mancha de yodo seca hasta volverse marrón. Además, sospecho que ella ya había notado irregularidades desde hacía algún tiempo, visitas cobradas pero no realizadas, medicamento supuestamente administrado pero nunca entregado. Ahí hizo un pequeño sonido de protesta, pero la señorita Marple continuó. La enfermera Green era una mujer dedicada y observadora. Ella habría reconocido el vendaje reutilizado con sus 2 desgarros reveladores, y lo habría denunciado. Habría cuestionado por qué no se estaba brindando la atención adecuada y habría dejado claro que pensaba informar de estos asuntos. Ella nos iba a arruinar. Susurró a. Todo por unas pocas visitas perdidas. No era nada, señora Blackthorne. No solo fue fraude, fue negligencia hacia un paciente vulnerable. Y había más en juego, ¿no? El señor Archer había estado viniendo aquí regularmente, y no siempre por motivos profesionales. La mandíbula de Archer se tensó. Le proporcionaba suministros médicos y asistencia. No hay nada criminal en eso. No, pero sí lo hay en organizar una elaborada escena falsa para encubrir un asesinato. Déjeme explicar lo que hicieron. Cuando la enfermera Green amenazó con denunciarlos, hubo un enfrentamiento. Quizás no quisieron matarla. Quizás fue pánico, un empujón, una caída. Pero el resultado fue el mismo. La enfermera Green yacía muerta y había que deshacerse de su cuerpo. La habitación quedó en completo silencio, excepto por el llanto ahogado de A. La escondieron en el cobertizo de carbón, el más doméstico de los escondites. La pelusa en las tablas, el imperdible en el carbón, el olor de yodo, todo contaba la misma historia. Pero necesitaban tiempo para trasladarla a otro lugar, quizá a los hoyos de tiza, donde una caída podría parecer plausible. Todo esto es especulación, dijo Archer. Pero su voz carecía de convicción. ¿Lo es? Replicó Miss Marple. Examinemos la desaparición en la escena. La lámpara de bicicleta fue preparada con cuidado. La mecha recortada para que ardiera baja y lenta, no con la llama brillante que uno necesita para montar. Fue encendida y colocada junto al seto para sugerir que la enfermera Green había pasado pedaleando. La polilla dentro del cristal demuestra que se quemó estando inmóvil, atrayendo criaturas nocturnas en vez de moverse por el aire. El inspector Slack tomaba notas rápidamente, su expresión volviéndose más sombría con cada detalle. Luego estaba la campana. Usaron un hilo blanco, ataron el badajo y lo hicieron sonar desde el seto. Cuando Jacob Clay se detuvo a arreglar su carruaje en el carril detrás de la cabaña, aprovecharon su presencia como tapadera. A las 9:50, sonó una vez. A las 10, otra vez. 2 señales claras de un ciclista pasando, excepto que no había ningún ciclista. El niño escuchó la campana, protestó Archer débilmente. Sí, lo hizo.
Y también escuchó aquella misteriosa llamada a la central a las 9:50. Una llamada en la que nadie habló. Usted hizo esa llamada, ¿no? Fue otro elemento en su cronograma. Una llamada que coincidía con el sonido de la campana. Todos creyeron que la enfermera Green seguía en camino, cuando en realidad ya estaba muerta en el cobertizo de carbón. Lady Bantry dejó escapar un brusco suspiro. La complejidad del engaño se hacía evidente. La llamada que citó a la enfermera Green fue hecha desde el kiosco del Red Lion, no desde esta cabaña. Alguien caminó hasta allí a las 7:58 para realizarla. Esa persona fue usted, señora Blackthorne. Usted dejó solo a su suegro, caminó hasta el kiosco, hizo la llamada y volvió. Yo no sabía lo que él planeaba. Sollozó a. Pensé que solo quería hablar con ella, explicarle. Quizá esa fue su intención, dijo Miss Marple. Pero cuando la enfermera Green se mostró inflexible, siguió la violencia. Y después, ustedes dos trabajaron toda la noche para ocultar lo que ya habían hecho. Prepararon la bicicleta y la lámpara, dispusieron el mecanismo de la campana, crearon coartadas, el cine del señor Archer, una entrada tardía con excusas convenientes. Incluso pusieron en escena el vendaje viejo como si fuera nuevo, aunque el yodo seco y el envoltorio reutilizado los delataron. La lucha había terminado para Archer. Miraba fijamente sus manos. Esa noche, muy tarde, calentaron la cama del señor Blackthorne para sugerir que había estado durmiendo. Pero el cordón de la cortina de la cama tenía polvo frío de carbón y pelusa de los vendajes. ¿Cómo supo lo de la bandeja calentadora? Preguntó Esther con voz apagada. Porque todavía estaba tibia a las 10 de la mañana, respondió Miss Marple. Una bandeja llena a la hora normal no retendría calor tanto tiempo. Fue llenada muy tarde, solo para crear la impresión de rutina doméstica cuando nada de esa noche era normal. El inspector Slack dio un paso adelante. Lionel Archer. Esther Blackthorne. Los arresto a ambos por el asesinato de Edith Green. No están obligados a decir nada, pero lo que digan podrá ser usado como prueba. Archer no dijo nada, pero arrompió a llorar de nuevo. Solo debía ser hasta la mañana, gimió. Íbamos a trasladarla con Cla en su entrega temprana. Pero todo salió mal. Cla tardó demasiado y luego amaneció. No pudimos hacerlo. Esperaron demasiado tiempo, dijo Slack, palabras que más tarde repetiría en el juicio. Fueron llevados lejos, Esther tropezando y apoyada por el agente Pulk. Archer caminaba rígido, su rostro una máscara. En el cobertizo de carbón, la excavación pronto recuperaría el cuerpo de la pobre enfermera Green, oculto bajo carbón fresco, con su cartera valiente metida a un lado. Más tarde, cuando la tarde gris se desvaneció hacia la noche, Lady Bantry y la señorita Marple se quedaron de pie junto al puente donde todo había comenzado. La bicicleta había desaparecido, ahora era evidencia. El seto de espino permanecía, inocente y ordinario en la luz que se apagaba. Esa pobre lámpara, dijo Dolly temblando. Ardiendo toda la noche para nadie. La señorita Marple se ajustó los guantes con precisión. Las lámparas dicen la verdad, querida. Polillas dentro, no fuera. Hollín subiendo recto en vez de fluir con el viento. Las campanas también dicen la verdad cuando suenan desde un seto con un cordel. Son las personas las que mienten, que construyen falsedades elaboradas y esperan que nadie note las pequeñas inconsistencias que las delatan. Ella había visto todo. Un ala de polilla, un vendaje reutilizado, una bandeja calentadora demasiado tarde. Pequeñas cosas, domésticas. Pero el asesinato a menudo se oculta en lo doméstico, en cobertizos fríos, en habitaciones de enfermos, en las pequeñas mentiras que la gente se dice a sí misma sobre lo que es capaz de hacer. Caminaron de regreso hacia el pueblo mientras las primeras estrellas aparecían en el cielo oscurecido. En la distancia, una campana de iglesia marcó la hora. La señorita Marple pensó en la enfermera Edith Green, pedaleando valientemente hacia la oscuridad, creyendo que respondía a un deber, sin saber que iba directo a una trampa cuidadosamente preparada. La justicia se impondría. Los tribunales se encargarían de ello. Pero la justicia, reflexionó la señorita Marple, no podía restaurar una vida, ni deshacer la cadena de acontecimientos que había comenzado con la codicia y el miedo, y que había terminado con una buena mujer enterrada bajo carbón. Ella había resuelto el rompecabezas, como sabía que lo haría. Pero no había satisfacción en ello. Solo la triste certeza de que, en algún otro pueblo, otra tragedia probablemente ya se estaba desplegando.